Bienvenidos a esta inmersión particular. Hoy nos vamos a sumergir en un fragmento muy evocador, unas líneas que hemos sacado de un texto más amplio. Se llama Máscaras y circuitos, el ritual según Tracy. Lo que tenemos delante es, bueno, es pura memoria personal, un recuerdo que salta a partir de un cuento y nos lleva, pues, directos a los años 80. A los 80. Sí, a la infancia o adolescencia de quien escribe y a dos series de televisión que, bueno, que marcaron a una generación, yo creo. Es como una pequeña ventana, ¿no? Pero con unas vistas muy, muy concretas. Claro. Nuestra tarea aquí es, intentar desentrañar esta memoria. ¿Qué nos está contando realmente? ¿Qué detalles llaman la atención en estas imágenes de la tele que se quedaron grabadas a fuego? Vamos a intentar entender qué hay detrás, pues, de estas peleas de ciencia ficción ochenteras que menciona. Precisamente, la idea es captar el peso específico de estas referencias de la cultura pop. No son solo anécdotas, ¿sabes? Son imágenes que, por lo visto, cristalizaron algo importante para quien las recuerda. Ajá. Vamos a fijarnos bien en cómo se describen estas escenas y, sobre todo, qué relación pueden tener con esos conceptos tan sugerentes del título original: máscaras, circuitos, ritual. Es un fragmento breve, sí, pero como dices, como una foto antigua, cargada de detalles y de posibles significados. De acuerdo, pues entremos en materia. El texto es muy directo, dice: este cuento me recuerda una veintena de veces que vi peleas en dos series de culto de los 80. Y las nombra, ¿eh? The 6 Million Men, que aquí, bueno, la conocimos como El hombre nuclear. El hombre nuclear, sí. Y Viaje al fondo del mar. Empecemos por la primera, si te parece, por el bueno de Steve Austin. Venga. Se recuerda una escena muy específica a Steve Austin, pues dándose de tortas con un robot en un campo. Y ojo al detalle que se recalca: la descomunal y desigual batalla fue ganada por el hombre nuclear. Fíjate que no dice que la ganó Steve Austin, el personaje, Claro. sino el hombre nuclear. Ese detalle es fascinante, ¿verdad? La elección de palabras, descomunal y desigual, ya nos pone en situación. No es una pelea cualquiera. Es una lucha épica contra algo que se percibe como abrumador, ¿no? Superior en fuerza bruta, quizá tecnológicamente más avanzado, en un sentido puramente mecánico. Pero lo crucial es quién gana. Gana el hombre nuclear. Exacto. Gana la fusión de lo humano con la tecnología. No es la humanidad, digamos, desnuda la que vence, sino la humanidad mejorada, potenciada por esos circuitos biónicos que le dan esa fuerza sobrehumana. Claro. Es la victoria de la tecnología integrada, casi orgánica, sobre la máquina externa, la amenazante. Ahí podríamos ver ya una primera conexión con esa idea de circuito del título. La tecnología como parte intrínseca del héroe. Y el escenario que se menciona, un campo abierto. Llama la atención ese contraste, ¿no? Una pelea tan tecnológica en un entorno, pues, tan natural. Totalmente. Es un contraste muy visual, sí. Un campo que asociamos a lo natural, a lo abierto, quizás a la libertad, es el escenario de un choque entre dos formas de tecnología, la biónica de Austin y la robótica pura del adversario. Podría simbolizar muchas cosas. Quizás una forma de decir que estas nuevas luchas, las tecnológicas, no se libran solo en laboratorios o ciudades futuristas, no, sino que invaden todos los espacios, incluso los más primarios. O tal vez sugiere que, en última instancia, es en ese terreno fundamental, casi elemental, donde se decide la supremacía entre, bueno, diferentes visiones del futuro tecnológico. Es curioso cómo un recuerdo tan breve puede abrir tantas vías. La desigualdad, el ganador siendo la versión mejorada del humano, el escenario, todo parece significativo. Y lo es, lo es. La memoria selecciona detalles, y esos detalles suelen ser portadores de significado, ¿sabes? Que se recuerde la batalla como desigual subraya la heroicidad del triunfo. No fue fácil. Fue una lucha contra los pronósticos, y eso magnifica la victoria del hombre nuclear. Claro. Refuerza la idea de que, aunque la amenaza tecnológica sea enorme, descomunal, la combinación adecuada de humanidad y tecnología integrada, hombre nuclear, puede prevalecer. Hay un cierto optimismo tecnológico ahí, quizás, la tecnología como solución, no solo como problema. Un optimismo muy de la época, tal vez, frente a otras visiones más distópicas que también existían, claro. Vale, dejemos a Steve Austin en su campo y vayamos a la segunda serie, Viaje al fondo del mar. Aquí la escena recordada cambia radicalmente. El texto dice:
Un robot espía se hacía pasar por tripulante del submarino, el cual peleaba con un miembro real. Uf, El cambio es total. Del campo abierto pasamos al interior claustrofóbico y súper tecnológico de un submarino, el Sea-View. Y el conflicto, aquí se pone más retorcido. Entra el engaño, la infiltración, el espionaje. Ya no es David contra Goliat en campo abierto. exacto. Es una amenaza interna, camuflada. Aquí la palabra clave del título original que resuena inmediatamente es máscara. El robot no se presenta como robot. Se hace pasar por uno de los nuestros. Lleva el disfraz, la apariencia de un tripulante. Ajá. La lucha es contra la falsedad, contra la imitación perfecta que busca destruir desde dentro. Es un miedo muy diferente al de la fuerza bruta del robot de Steve Austin. Aquí el miedo es a no poder fiarte de lo que ves, a que el enemigo está a tu lado y no lo sepas. Precisamente. Y el escenario, el submarino, refuerza esa sensación. Es un entorno cerrado, aislado del mundo exterior, una microsociedad tecnológica flotando en las profundidades. Ese submarino en sí mismo podría ser una metáfora del circuito, pero en un sentido distinto al de Austin, ¿eh? ¿Cómo? No es un circuito integrado en el cuerpo, sino un circuito social y tecnológico cerrado. ¿Sabes? Un sistema complejo donde la infiltración de un elemento falso puede causar el caos total. La lucha aquí no es tanto por la supervivencia física inmediata en una batalla campal, sino por la verdad, por desenmascarar al impostor para mantener la integridad del grupo y del propio sistema del submarino. Totalmente. Y plantea preguntas muy inquietantes sobre la identidad y la percepción en un mundo cada vez más tecnológico. Si la tecnología puede imitar también lo humano, ¿cómo distinguimos lo real de lo artificial? ¿En quién podemos confiar? Sí. Es una ansiedad que va más allá de la simple lucha física. Toca la fibra de la confianza social, de la autenticidad. Pensemos en la paranoia que puede generar dentro de esa tripulación saber que cualquiera podría ser el enemigo disfrazado. Entonces, tenemos dos modelos de conflicto con la tecnología muy claros y contrastados, ambos recordados vívidamente. Uno es la amenaza externa y visible, vencida por la fuerza tecnológicamente aumentada. El otro, El otro es la amenaza interna e invisible, que requiere astucia y vigilancia para ser detectada. exacto. Y ambos centrados en la figura del robot, que en los 80 era el gran icono de la inteligencia artificial y la automatización que empezaba a vislumbrarse, ¿no? Es interesante que la memoria seleccione estos dos arquetipos de la amenaza robótica, la fuerza bruta y el engaño sutil. Quizá reflejan dos caras de la misma moneda, de la ansiedad tecnológica de la época. Hay otro detalle importante que menciona el texto y que antes solo apuntamos. Dice que vio estas peleas una veintena de veces. No es un recuerdo puntual, es algo recurrente. ¿Qué sugiere esa repetición? La repetición es fundamental. Puede tener varias capas de significado, creo yo. Por un lado, lo más literal. Quizás veía muchas reposiciones de las series, o había muchos episodios con tramas parecidas. La tele de esa época funcionaba mucho con fórmulas repetitivas. Bueno, Sí, eso es verdad. pero más allá de lo literal, esa veintena de veces puede ser una forma de enfatizar la intensidad y la permanencia de esa impresión en la memoria. No fue algo pasajero, fue algo que se grabó a fuego. Como si volver a ver esas escenas una y otra vez ayudara a procesar algo, quizás, a entenderlo. Exacto. Aquí es donde la idea de ritual del título cobra para mí todo su sentido. El visionado repetido de ciertas narrativas puede funcionar como un ritual personal. Un ritual para entender, para exorcizar miedos, para reforzar ciertas creencias o valores. Ver una y otra vez al héroe bióniro ganar la batalla desigual o al tripulante real desenmascarar al espía robótico podría ser una forma de reafirmar la capacidad humana, o humano-tecnológica, de controlar o vencer las amenazas que la propia tecnología plantea. Como una especie de entrenamiento simbólico a través de la ficción. Algo así. Podría ser un entrenamiento para enfrentarse a un mundo que se percibía cada vez más complejo y tecnificado. La repetición fija los patrones, ¿sabes? Los convierte en esquemas mentales que nos ayudan a interpretar la realidad. Claro. Ver repetidamente estas victorias contra robots externos o internos podría haber ofrecido una sensación de seguridad o de control en un momento de rápidos cambios tecnológicos y sociales. Era una forma de decirse, bueno, aunque vengan máquinas gigantes o espías camuflados, al final podemos ganar. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas que hemos ido sacando de este pequeño fragmento,
Tenemos dos imágenes muy potentes de lucha humano-máquina de los 80 seleccionadas por la memoria. Una, la de El hombre nuclear, es una lucha abierta, desigual, en un campo, ganada por la fusión hombre-tecnología. Sí. La otra, de Viaje al fondo del mar, es una lucha interna, claustrofómica, en un submarino contra el engaño tecnológico, contra la máscara. Y todo ello visto una veintena de veces, lo que sugiere un patrón, un ritual. Exacto. Y si volvemos al título del texto original del que sale esto, Máscaras y circuitos, el ritual según Tracy, parece que estas dos memorias televisivas son casi como ilustraciones perfectas de esos conceptos, ¿no? Totalmente. La lucha de Oskim podría ser el paradigma del enfrentamiento con los circuitos, tanto los externos del robot enemigo como los internos del héroe biónico, y la afirmación de un cierto tipo de control sobre ellos. Vale. Mientras que la escena del robot espía es la máscara en estado puro. La tecnología no como fuerza bruta, sino como simulacro, como engaño que se infiltra en nuestros circuitos sociales, la tripulación, el submarino. La lucha aquí es por la autenticidad, por quitar esa máscara. Y la repetición esa veintena de veces sería el componente ritual, la forma en que estas imágenes y sus significados se integraron profundamente en la percepción de quien recuerda. Es fascinante cómo la cultura popular, series que quizás hoy vemos con cierta ternura o incluso ironía, ¿no?, por sus efectos especiales o sus tramas, pueden calar tan hondo y funcionar como un archivo simbólico personal. Absolutamente. Estas evocaciones demuestran el poder de la ficción, especialmente la consumida de forma repetida en etapas formativas, en la infancia, la adolescencia. Se convierte en parte de nuestro lenguaje interior, para entender el mundo. Claro. Esas imágenes de los 80 con sus héroes biónicos, sus robots amenazantes y sus submarinos llenos de botones parpadeantes, no eran solo entretenimiento. Eran también una forma de procesar, colectiva e individualmente, las promesas y los miedos que despertaba una tecnología que avanzaba a pasos agigantados. Y lo curioso es que esos temas, la relación humano-máquina, la inteligencia artificial, el miedo a la suplantación, la autenticidad, no se han quedado en los 80. Están más vivos que nunca, diría yo. Sin duda. Han cambiado las formas, la tecnología es infinitamente más sofisticada, claro, pero las preguntas de fondo son muy parecidas. Hoy hablamos de inteligencia artificial generativa, de deepfakes, de avatares digitales, de la identidad en redes sociales. Son las nuevas versiones de esos robots y esas máscaras. Es verdad. La lucha por distinguir lo real de lo artificial, la ansiedad ante la máquina que nos supera o nos imita demasiado bien. Todo eso sigue aquí. Quizás esas viejas series, recordadas así, nos dan una perspectiva histórica de nuestras propias inquietudes actuales. Entonces, para recapitular un poco esta exploración, hemos visto cómo un recuerdo muy específico, desencadenado por un cuento, nos ha llevado a analizar dos escenas de series icónicas de los 80. El hombre nuclear y su lucha abierta y desigual contra el robot, ganada por la fusión humano-tecnológica. Ajá. Y Viaje al fondo del mar con su robot espía infiltrado, la máscara tecnológica en un circuito cerrado, como decías. Hemos conectado esto con las ideas de circuitos, máscaras y ritual del título original. Y hemos subrayado como detalles aparentemente pequeños la desigualdad, el hombre nuclear como ganador, el escenario, el espía disfrazado, la repetición del visionado, están cargados de significado. Muestran cómo construimos sentido a través de las historias que consumimos y cómo éstas se anclan en nuestra memoria, formando un sustrato simbólico que puede seguir activo mucho tiempo después. Esas imágenes ochenteras actuaron como potentes metáforas para pensar la relación con la tecnología, sin duda. Muy interesante. Y esto nos deja, quizás, con una pregunta flotando, ¿no?, para seguir pensando más allá de este fragmento concreto. Si estas fueron las imágenes que quedaron grabadas entonces, ¿cuáles son las escenas, los personajes, las narrativas mediáticas de ahora? Pensemos en series actuales, en películas, en videojuegos virales, incluso en memes, que se están incrustando de forma similar en nuestra memoria colectiva o personal. Buena pregunta. ¿Y qué nos estarán diciendo, sin que quizás nos demos cuenta del todo, sobre nuestras propias máscaras, nuestros circuitos y nuestros rituales en este siglo XXI? ¿Qué ansiedades y qué esperanzas sobre nuestro futuro tecnológico y humano están codificando las historias que consumimos hoy, repetidamente?